KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 4 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que in extremis se logra ese acuerdo Capac-Suntrac que devuelve la paz al sector, a uno de los pilares y a una de las locomotoras de nuestra economía. El sector construcción. ¿Qué debe pasar ahora que ya estamos, ya se relogró ese esquema y que vararán 4 años de pactado en un esquema que vamos a presentarles y vamos a hablar con Saúl Méndez hoy? Un día en el que, en el caso de Ricardo Martinelli, una cosa burda, en menos de una hora la magistrada presidenta admite este caso y aparece una vista fiscal de más de 40 páginas del procurador. Bueno, hoy explicaba Alfredo Vallarino en un tuit que otro caso en más de 100 años de historia judicial panameña ha tenido algo como esto, ni parecido. Bueno, Rodrigo Chávez es el nuevo presidente de Costa Rica, electo en el día de ayer por algo más del 52% de los votos en esta segunda vuelta contra el expresidente José María Figueres. Bueno, las feministas ticas lo han dejado su mal sentir en redes sociales. El momento en el que la canciller anuncia que Antony Blinken estará en nuestro país, ella partió hacia Asia, por lo menos era lo que se estaba o que había anunciado la semana pasada, una gira que la llevará a China, donde ha dicho que tratará que China sea parte del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Bueno, ¿qué pasó en Bucha? Es lo que todos nos preguntamos. ¿Vuelven los crímenes de guerra a Europa? Porque ahora que se ha replegado el ejército ruso, están encontrando fosas comunes con más de 400 personas ultimadas. ¿Puede ser esto pues, el regreso a la barbarie? Bueno, y no puedo empezar este noticiero sin antes enviarle nuestro más sentido pésame a la familia periodística. 2 fallecidos este fin de semana, Aníbal Prado y José El Gallo Arcia, ambos pues, excompañeros en tiempos, uno Metcon y otro pues, compañeros de la vida de tantas luchas. Así que a sus familias resignación y a la familia periodística en general, pues un sentido pésame porque fueron 2 personas que eran archiconocidas y que todo el mundo pues estimaba. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Lunes 4 de abril. Tenemos un caudal de noticias para ofrecérselas con todos los detalles para que usted decida. Nosotros informamos, usted decide. Lo primero, Fernando, es que quiero felicitar y saludar el acuerdo que felicitar a Suntrac y a Capac por el acuerdo que nos comunicaron al fino de la madrugada. Pelearon hasta el último momento, negociaron hasta el último momento y con un aumento global de 6,6% durante 4 años, dividido en 3 sectores, 28, 32 y 40. Ahora se la vamos a explicar en detalles. Se cerró el proceso negociador y no habrá huelga. No habrá huelga. Eso es importante y fundamental para el desarrollo de este proceso. También quiero felicitar al gobierno, al presidente Cortizo, que se reunió con los trabajadores y puso la ministra de Trabajo y todo el equipo del Ministerio de Trabajo, todo su esfuerzo para que no ocurriera esta huelga. De manera que todos debemos sentirnos contentos. ¿Por qué? Porque la reactivación de la economía pasa por la construcción. La construcción. Y eso es una cosa que es un triunfo no solamente de Suntrac, de la Capac, del gobierno, de todos nosotros. Quiero arrancar con una buena noticia. También quiero decirles que la noticia de nuestros vecinos aquí en Costa Rica es el Partido del Progreso Socialdemocrático de Rodrigo Chávez. Se alzó con el triunfo ayer en Costa Rica con el 100% del conteo. Recuerde que era solamente en la segunda vuelta, nada más era presidente. 52,9% para Chávez, 47,1% para Figueres, lo que da una diferencia de 3%, lo que decían las encuestas, que se fue cerrando esta... Llegó hasta 15 la diferencia. Pero el gran triunfador, el partido más poderoso de Costa Rica hoy, es la abstención. Sí.
casi 43%, 42.95% de los costarricenses de los 3,5 millones que podían votar Decidieron no salir a votar. no fueron a votar. Esta es una estadística muy interesante porque expresa el grado de insatisfacción del pueblo. Esto pasó en Chile. Antes de que llegara Gabriel Boric a la presidencia, más del 40% de los muchachos no fueron a votar. Y creo que si hubieran votado, la victoria de Chávez hubiera sido más contundente. Sí. Bien. Ahora le hablo sobre esto. Costa Rica queda en manos de un burócrata internacional. Sí. Es un hombre del Banco Mundial, dice haber tenido una lectura. Es un hombre cuyo partido solo tiene 10 de los 57 diputados. Sí, y se autodefine como antisistema. Y este va a ser, sus promesas electorales van a chocarse con una realidad financiera dura en Costa Rica. De manera que, de todas maneras, para nosotros, desearles éxitos al nuevo presidente de Costa Rica. El sistema está sufriendo de los males que sufre el sistema de América Latina. Un divorcio entre los partidos políticos, todos en general, y la sociedad. Este alto nivel de abstención es peligroso. Bien. Pero yo quisiera tocarle un tema. Voy a seguir hablando de América Latina, pero quisiera que usted tuviera en la mente, se preparara ahí mientras se toma su cafecito, viene en camino, con respecto a lo que está ocurriendo en la guerra de intervención, la invasión de Rusia contra Ucrania. Y voy a darle algunos argumentos que me gustaría los comentarios de Fernando sobre lo que le voy a decir. Una de las cosas importantes cuando usted estudia la historia, y es importante estudiar la historia, porque los pueblos que no estudian la historia cometen los mismos errores. Sí, la famosa Le frase decía a de Fernando Santayana. que la forma como, y hay una historia muy bien detallada de todo lo que le voy a contar, que está en la BBC de Londres. Los errores que ha cometido Putin en su perniciosa intervención en Ucrania son muy parecidos a los errores que cometió Hitler cuando invadió la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas. Putin es un estudioso de eso, dice él, Bueno, y 10 siempre años habla. en Berlín, no siempre olvidemos también habla- que es alguien que estuvo en Alemania. Siempre habla de la gran victoria del pueblo ruso. Y efectivamente, para los que estudian la historia, Fernando, saben que si alguien ayudó a la derrota del fascismo y Bueno. puso los muertos, ese alguien fue Rusia, 26 millones de personas, de la Unión de Repúblicas. ¿Usted está de acuerdo conmigo en por eso? favor. Bien. 100%. Pero ¿cómo arrancó todo esto? Si usted lee Milusha, el libro de Putin, Del Hitler. perdón, de Hitler, es un legado a la mentira, con el criterio que tenía Hitler y que después fue desarrollado magistralmente por ese comunicador salvaje que era Goebbels. Una mentira grande se vende mejor que una mentira pequeña. Y entonces, la teoría de todo lo que está en Milusha del señor Hitler es una mentira gigantesca. Por ejemplo, que Rusia no fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, sino fue traicionada. Alemania. Perdón, Alemania. Y fue traicionada por los judíos, Y bolcheviques. los bolcheviques, los rojos, Apuñalada en la espalda. la llamada apuñalada en la espalda. ¿Te recuerda de eso? Bien. Usted ve ahora la narrativa de Putin. ¿Cuál es? La narrativa de Putin es Ruski Mir, el mundo ruso. Sí, Si usted ve el mundo ario, que era el mundo de Hitler, de Hitler. era el mundo en que los arios eran una Que raza era superior. diferente. El elemento diferenciador de raza. Sí, exactamente. El mundo de Putin es el mundo ruso, el Ruski Mir. Esa es una traducción del mundo ruso que le metió en la cabeza el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, el señor Kirill. Y fíjense que con esa narrativa, Putin calificó al gobierno de Zelensky, como un gobierno fascista, Nazi. Peor. nazi, un gobierno de drogadictos. Y el pastor importante, el patriarca ortodoxo Kirill, decía Pope Severo. que el Cirilo. problema de Ucrania era que se había occidentalizado y se había convertido en una sociedad abierta, pagana, de apoyo al LGTB. Fíjense. Y sobre esos criterios de mentira absoluta se monta esta invasión
y que además había crímenes de guerra que estaban cometiendo sobre... Pero quien invadió a Ucrania primero, Rusia, y que además no existía tal cosa como Ucrania. Sí. ¿Se recuerdan? Sobre todo esa propaganda de mentiras gigantescas y de mentiras que después el señor Putin vino diciendo lo mismo que decía Hitler. Yo no voy a invadir, yo no voy a hacer el pacto de Ribbentrop-Molotov, Molotov. todos esos pactos, yo no voy a hacer ciertos ajustes en Checoslovaquia y lo que hizo fue invadir esos pueblos y los rusos se repartieron a Polonia. Junto con Bueno, si usted mira todo ese paralelismo y ahora va al campo de la guerra, cuando los alemanes intentaron invadir e invadieron, la Wehrmacht era un ejército de gente entrenada, un ejército de una 3,5 movilidad millones. increíble. Pero ellos confiaron la Blitzkrieg. que en una acción Rápida. rápida, con una fuerte artillería y con tanques, iban a asustar a los rusos. Y en menos de 24 horas, más de 150, menos, más de una semana, pero más de 150.000 rusos habían sido heridos o liquidados. Y 700.000 a lo largo de esa campaña rápida. Fueron prisioneros. ¿Qué le pasó a Hitler? Se quedó sin combustible, se quedó sin municiones, Sin ropa de invierno. se quedó con el invierno, pero no quedó con un problema de logística. Lo que llevó a un gran general norteamericano a decir que el problema no era estratégico cuando se trata de la guerra. ¿Ah? Cuando se trata de la guerra, el problema es logístico. Bueno, pero el problema, la frase napoleónica de que un ejército camina a la velocidad de su estómago. Entonces, si usted mira esa comparación, se da cuenta, ahora que sabemos, y le recomiendo que mire lo que está ocurriendo en pueblos como Busha y en pueblos como Irpin, que están a la salida de Kiev. Putin montó una estrategia con tropas especiales viniendo de Bielorrusia, mientras mantenían sus 150.000 hombres, para tomar Ucrania de un solo tiro. ¿Y qué le pasó a la 331, la élite del ejército ruso en Ucrania? Fue atrapado en un convoy de 60 kilómetros, ¿recuerdan? De tanques. Y ahí fue apabullado por el ejército ucraniano. Y la élite de la guerra de Putin, hasta su coronel en jefe, fue muerto en guerra. Pero ante esos ataques, entonces las fuerzas rusas se comportaron igual que las fuerzas hitlerianas. El terror. Asesinaron. Y una de las cosas más dramáticas que vimos ayer fueron las escenas que nos presentaron todos los periodistas del mundo de lo que había ocurrido en estos pueblos. Masacres, asesinatos, entierros masivos, asesinatos de gente, fosas comunes, destrucción. Pero hay un elemento nuevo, la destrucción de las iglesias ortodoxas en Ucrania ha generado una nueva situación que le quiero traer. En el mundo de la iglesia ortodoxa, Rusia, Ucrania y Etiopía, y después Constantinopla, estos son los 3 primeros países con poderosas iglesias ortodoxas. La iglesia ortodoxa ucraniana ha respaldado a Zelensky y la lucha de Ucrania contra la invasión de Putin. Y ha provocado una división en la iglesia ortodoxa de Rusia. Oriental, porque acuérdate que la griega hay una diferencia importante. Entonces, en ese esquema que le estoy planteando, es que se mueve esta guerra, que va a durar. Estamos en el día 41 de una guerra que supuestamente debía durar una semana. Una semana. Y hay una reestructuración, una removilización de las fuerzas rusas y hay una destrucción de pueblos, de infraestructura, con el criterio de seguir mintiendo y de ocultar la verdad al pueblo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Presten atención y las imágenes son tremendamente dolorosas. Ahora les sigo hablando un poco sobre esto, además que quisiera que tuviera en consideración estas analogías para que usted estudie lo que está ocurriendo en esa área. Esto
que está pasando en Europa En Europa. ha provocado una dinamización de la política. Por ejemplo, ayer hubo elecciones en Hungría y el nacionalista Viktor Orbán, aliado de Putin, la primera felicitación que recibe, gana por cuarta vez las elecciones en Hungría. Observa esto. Pero ha provocado la más fuerte reacción que usted se puede imaginar por parte de Francia. ¿Se acuerda que Macron siempre hablaba que era el interlocutor, qué sé yo? Y siempre Putin le echaba un cuento. Ahora Macron está pidiendo que se aumenten las sanciones y que se deje de comprar gas y combustible a Rusia para mermar su capacidad de fortalecer su industria armamentista. Lo mismo está haciendo Alemania, lo mismo está haciendo Estados Unidos, lo mismo está haciendo Inglaterra. Y Pedro Sánchez, español, habla de la necesidad de hacer estudios para llevar a los tribunales internacionales por crímenes de guerra al ejército y a los responsables de las masacres que están ocurriendo en Ucrania. Y esto ha generado una situación muy seria en la que países tan importantes como la República Popular China deberán definirse, India. Y mire lo que está pasando en este momento en Pakistán. Y esto nos trae a nosotros a una de las cosas que vamos a discutir en el próximo tema. Nosotros tenemos que respetar la institucionalidad democrática a través de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, Fernando. Exacto. Para evitar la fragmentación más de la sociedad panameña y del mundo en general. Pero fíjese lo que pasa en Pakistán. En Pakistán, el primer ministro Imran Khan, que es jugador de cricket, para que ustedes sepan, ayer iba a recibir una moción de censura y que había mayoría para censurarlo. Las fuerzas de oposición y el ejército pakistaní están por sacarlo. Y él, utilizando al speaker de la Cámara, que era de él, y al presidente, que era de él, impidió que eso se diera, cerró el Parlamento y llama a nuevas elecciones. Hoy, la Corte Constitucional va a decidir sobre esto. Sobre esto que pasó, Fernando. ¿Y qué está pensando entonces? Pakistán, una nación de 200 millones de habitantes, aproximadamente. Por ahí, 300 y algo. Una nación con poder de Nuclear. bombas nucleares, pero una nación extremadamente pobre, en conflicto permanente con la India, se enfrenta a una crisis internacional allí. En el momento en que en el área de conflicto entre Arabia Saudita y el Irán, se llega a una tregua en Yemen. Pero surgen nuevos actores en esta guerra. Uno de ellos va a ser Argelia. ¿Por qué Argelia va a ser un actor? Porque es un gran productor de gas natural. Y es el único que tiene conectado ya a Europa con ellos. Y que puede conectarse vía España directamente a Europa. Sí. Ya está conectado. Puede producir, no Hay tiene... otro que se está en construcción. Yeah. Y si usted mira esto y ve por qué Putin estaba tan interesado en Siria y por qué hizo todo lo necesario para aislar a Qatar, porque él quería que Qatar no entrara al mercado con el gas para él tener el peso que hoy tiene. El 40% del gas que consume, por ejemplo, Alemania viene de Rusia. Entonces él apostó a ese poder. Y ahora se encuentra ante un problema. Ese poder va a ir disminuyendo sustancialmente porque Europa ha decidido no depender más del gas ni del petróleo ruso en los próximos 2 años. Eso va a bajar sustancialmente los ingresos de un país que es monoproductor. Deja eso Rusia ahí. Por eso es importante dónde nos movemos nosotros. Entiendo que nuestra canciller, que nos anunció ayer que el secretario de Estado de los Estados Unidos estará aquí en las próximas 2 semanas, está llegando en un viaje a China, a Vietnam, a Singapur y posteriormente creo que estará en Indonesia. Y esperamos que nos diga qué pasó en China, porque el mundo está polarizado. Y eso me trae a América de nuevo.
Observe que en Costa Rica no estaba en juego en los extremos. Costa Rica se movía en el medio centro. Y lo que pasó en Costa Rica es que el pueblo mismo costarricense está dejando de creer en el sistema democrático. Hay una lección que debemos obtener todos. La democracia está en riesgo. Putin apostó a la debilidad estructural de esa democracia. Se olvidó que es lo que fue un catalizador del poder de las grandes democracias. Y entonces ahora nosotros acá, las democracias intermedias y de ingresos bajos, estamos ahora mismo en una especie de torbellino. Fíjese lo que está pasando en Brasil. Su amigo Sergio Moro Ya se retiró. se retiró porque no llegaba detrás de la ambulancia. Y la contienda en Brasil queda circunscrita fundamentalmente a Bolsonaro versus Luis Ignacio Lula da Silva. Y con un Bolsonaro, con una economía tropezada y con una pandemia mal manejada, la situación no es tan fácil para él. No es que él ha perdido, no. En un proceso electoral uno pierde, cuando se cuenta todo. Y Lula está buscando nuevos aliados. Pero preste la atención a lo que está sucediendo en Ecuador. La lamentable situación de Ecuador, que ayer domingo una nueva rebelión en las cárceles controladas por el narcotráfico produjo más de 10 muertos. Mientras el presidente no pudo pasar, el jueves pasado, su famosa ley e importantísima ley económica para asegurar el desarrollo de la inversión y el trabajo y el empleo. Hoy Ecuador se vuelve una especie de ingobernabilidad. De Estado fallido. Por la falta de comprensión de las otras fuerzas, de la necesidad de tener una especie de punto común de apoyo. Dame un punto de apoyo y moveré la tierra, decía Humboldt. La tierra. Entonces nosotros tenemos que mirarnos en eso. Miren lo que está pasando en Colombia. Es la elección que más atención le debiéramos prestar nosotros. Por los conflictos que se están generando allí. Por la gravedad de lo que pudiera pasar. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Una economía que generó muchos empleos, una economía que está creciendo relativamente bien, pero un presidente con baja popularidad en medio de una guerra y unas elecciones intermedias ahora en noviembre. Pero la democracia norteamericana ha logrado separar un poco a Trump, porque la guerra, y eso que Trump pidió a Putin, que divulgara todas las cosas que tendrían sobre el presidente Biden. ¿Usted se hubiera imaginado alguna vez en la historia de los Estados Unidos que cuando el país entraba en guerra, un dirigente político se atreviera a decir que otro enemigo investigara al presidente de su país? Sí. A eso apostó, a esa debilidad. Afortunadamente los Estados Unidos supera esa debilidad y el Partido Republicano ha entendido perfectamente bien y se comporta de una manera diferente frente a la guerra en el Senado, que se comportó frente al asalto que se dio al Capitolio. El asalto al Capitolio fue la chispa que prendió el interés de Putin de tomarse Ucrania. Y se equivocó. Ponga todo eso en contexto. Y a la vuelta, hablemos sobre varias cosas. Uno, COVID. Por tercer día consecutivo tenemos 0 muertos. 0 muertos. Y eso es una cosa importante, sumamente importante en esa guerra. Hablemos un poco sobre lo que pasó con el Partido Este Nuevo. Otro camino. Otro camino que resultó una pobre presentación. Más de lo mismo. Un partido de 46.000. Entiendo que está entre 15 y 18%, por debajo del 25% que nosotros decíamos, que cuando usted pasa los 25%, usted está en una votación. Este partido no llegó y el 20% de 46.000 de 9.000 votantes. Sí. Eso es todo. No hay una estructura nacional, hay un desgaste natural. El encanto de la primera vez ya pasó. Sí. Y todas esas cosas vamos a hablar sobre la pugna que se genera ahora entre el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia con respecto al caso de Ricardo Martinelli, y vamos a tener una idea de las complejas situaciones que se generan en nuestra vida política, siempre teniendo en cuenta que hoy, gracias al diálogo,
a la intervención de todos los factores del poder, no tenemos huelga entre la CAPAC y Central. Así es.